existe una falta de precisión o de claridad más meridiana de la que allí se expresa, porque quien leyó bien la Gaceta tiene que decir que todo lo que allí se dispone se estará enmarcando dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De manera que si eso es así, que está dentro de la Constitución y dentro de la LOTTTT, no habrá ningún espacio para que se produzca ni neoesclavismo, ni trabajo en contra de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que hoy cumplen tareas en un lugar y que posiblemente Ahora, en la puedan ir a Gaceta otro. no dice que es de carácter voluntario, por ejemplo. Bueno, esa palabrita que es muy Ajá. importante se omitió, pero yo lo que quiero Oye, significarte pero es que, no, pero fíjate, no es- cuando se refiere a la Constitución y a la LOTTT, ¿qué dice la Constitución? Que el trabajo es voluntario, que será para dignificar, ¿verdad? Y todas las demás disposiciones que protegen, como en el marco internacional se protege al ¿Qué trabajo y protección como un tiene un derecho. trabajador frente a una orden de ser trasladado? Si Antes el trabajador se niega, por ejemplo. no pasa absolutamente nada. Yo lo he dicho, lo voy a volver a repetir aquí. Aquí nadie va a ser forzado a ir en contra de su voluntad a ningún lugar que no quiera trasladarse. Ahora, esta iniciativa que se publicó en esa Gaceta proviene precisamente de unas organizaciones sindicales del sector privado que, movidas por la intención y la preocupación de ver cómo algunas empresas públicas y privadas no están rindiendo a los niveles de producción para los cuales están, digamos, equipadas, se ofrecieron a dejar la posibilidad, déjame completar esta idea, dejar la posibilidad abierta de que se aplicara en el sector privado. Cuando digo privado, digo las empresas que funcionan bajo el esquema del sector privado, porque hay unas empresas que funcionan bajo el esquema del sector privado, pero que son públicas, por ejemplo, propiedad del Estado, o que son mixtas, por ejemplo. En todo caso, lo que quiero significarte es que en el sector público existe una figura que tú la conoces porque tú has estado en la administración pública, que se llama la Comisión de Servicio. Y eso no existe en el sector privado. Y cuando se redactó esta Gaceta, a pesar de que se omitió, yo diría que involuntariamente, porque esto yo lo he conversado incluso con el mismo compatriota bolivariano y colega parlamentario del Estado Vargas, que hoy es ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Osvaldo Emilio Vera, y Osvaldo me ha dicho una y otra vez que efectivamente, bueno, un error. En las próximas horas, posiblemente mañana mismo, esté publicada una Gaceta donde subraye el carácter voluntario, que fue lo que generó tanto escozor, pero en realidad nunca estuvo planteado que nadie fuera a trabajar en contra de su voluntad para ningún lugar, ni que fuera sometido al régimen neoesclavista como se hizo para generar alarma desde el lado de la oposición, que no pierden tiempo para hacer un escándalo de cualquier manera y en cualquier caso. Bueno, en todo caso ese es el rol de la oposición, de criticar. Pero en todo caso, su trabajo. Fíjate tú, cuando no se clarifica un punto como ese, se generan esos temores. Pero aparte de ese punto, yo quiero ir al fondo de la materia. Creer realmente que esto va a resolver los problemas de producción no es incurrir en un error, porque fíjate, los problemas de producción están asociados a políticas económicas equivocadas. Por ejemplo, el caso de las expropiaciones, el propio presidente de PDVSA, Eulogio del Pina, reconoció que fue un error expropiar a las empresas de la costa oriental del lago. Aquí tuvimos un representante de una empresa que fue expropiada hace casi 10 años y bueno, hace pocos meses fue que los llamaron para que vieran los inventarios de aquellas maquinarias que quedaron paralizadas y expropiadas después de tanto tiempo. Entonces, uno se pregunta, más bien no será conveniente, como lo digo yo también ahí, ir hacia una política productiva, más bien un modelo productivo, hacer las rectificaciones económicas en lugar de este tipo de medidas. Mira, ¿dónde ha dado resultado eso? Yo quiero decirte que en el modelo que se aplicó de expropiaciones hubo aciertos y desaciertos. Y no reconocerlo sería intentar tapar el sol con un dedo. Hay empresas que no están funcionando tan bien como cuando estaban en manos del sector privado y hay empresas que han mantenido y elevado sus niveles y sus capacidades de producción estando ahora bajo este esquema de propiedad del Estado o propiedad mixta o propiedad comunal. De manera que si hay cosas que revisar, el gobierno siempre está en disposición de revisar para corregir, para mejorar. Todas estas iniciativas que se han desarrollado ahora, por cierto que no lo dijiste ahí, pero también el último estudio de opinión que citaste, entre otras cosas, evaluó también el desempeño de los CLAP, que han sido de una elevada y sostenida en incremento, aceptación, los consejos locales de abastecimiento y producción. Y todas estas cosas tienen que ver con precisamente respuestas que se intentan construir para darle respuesta a los ciudadanos y ciudadanas que ven la vida chiquita cuando se les niega el acceso a bienes y productos de servicio y servicios de consumo masivo y de alta demanda. Entonces, definitivamente, esta idea tiene que ver con, te lo repito, con una iniciativa de sindicatos del sector privado. ¿De qué empresa se puede saber? ¿Qué sindicato? Sí, unos sindicatos de la Central Bolivariana que trabajan en Polar, de trabajadores de la empresa Polar, que vieron que había posibilidades de que con sus experiencias pudieran hacer que se lograra incrementar los niveles de producción de otros sectores. A los efectos de preservar, por ejemplo, hay una parte de la Gaceta... Pero eso no era que se iban a llevar a nadie a la Polar contra su voluntad a trabajar para otro lado, ¿no? Ajá, no, pero fíjate tú, aquí en la Gaceta hay una parte que me llamó la atención, pues yo me la leí. Es en una parte donde se habla de que el trabajador podrá regresar una vez que cese el periodo
de incorporación temporal A su puesto de otra trabajo. empresa, a su puesto de trabajo, salvo que por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o accidente o enfermedad común, resultare discapacitado o discapacitada. Entonces, vamos a hacer una pausa y al retorno me gustaría hablar sobre este punto, porque, por Claro. ejemplo, pudiera ocurrir que mañana los compañeros camarógrafos o este mismo servidor puedan ser llamados a producir con una planta de producción de tomate, por ejemplo, o a trabajar en el campo, o a trabajar en alguna empresa ensambladora de alimentos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Francisco Torrealba, Y que no sea del ensambladora PSV. de alimentos. A ver, vamos a hacer una pausa y ya venimos. Y recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @Vladimir a la 1.